Pues, es un gusto para mí de verdad haber compartido con ustedes estas 4 semanas en el módulo donde trabajamos todo el concepto de estrategia financiera. Quiero recordarles a manera de repaso de los temas que trabajamos y el trabajo que están entregando, el que se esperaba. Hicimos 2 modelos, a pesar de que vimos muchos conceptos, dentro de los cuales uno de los modelos fue evaluar financieramente la situación de los últimos 3 años de una empresa en particular. De esa tomamos la información de las decisiones de inversión, activos, de las decisiones de financiación, pasivos y patrimonio, y de las decisiones de operación, es decir, el estado de resultados de la organización. Estas son cifras reales de una empresa en millones de pesos, de una empresa que factura 9 billones de pesos y que tiene 513.442 millones de utilidad. Dentro de esa organización que estuvimos trabajando y que fue el objeto sobre el cual construimos cada concepto, desarrollamos primero que todo una lectura de la estructura de los estados a partir del análisis horizontal y vertical, siendo el vertical la participación de cada una de las fuentes que hay, es decir, el peso porcentual de cada una de las cuentas sobre las cuales trabajamos en el desarrollo del modelo. Entonces aquí decíamos a cuánto equivalía cada una de las cuentas del total que la contenía y a partir de allí hacer una lectura diferente de los estados financieros. No decir en cifras absolutas, sino en términos relativos la participación. Y luego hicimos una variación en pesos y en porcentaje de cada uno de los renglones del balance para saber cuánto estaban creciendo estas cuentas. Dentro de estas, obvio, habían unas cuentas de mayor relevancia, como la cartera y el inventario, que son cuentas que están en función de la operación del negocio, y quizás habían unas de menor relevancia, pero que también es importante evaluarlas dentro de una organización. Y al pasar al estado de resultados, casi que todas tomaban relevancia. Tomamos un punto de análisis que fue el crecimiento en las ventas, pongámoslo aquí de otro color diferente. Cada año que decíamos, una de las variables con que la debo comparar es el presupuesto. Y a partir de saber si cumplió o no cumplió el presupuesto y entender la estructura de la empresa, cuánto es fijo y variable, establecer qué ocurrió con cada una de estas. De manera que yo podría decir, yo cogiera, por ejemplo, estas 4 partidas y para mí las ventas eran el punto de quiebre, entonces yo aquí podría decir, si mis ventas subieron el 369, el que caigan los gastos y el que suban los costos me marcará a favor y en contra, por eso el semáforo que generaba. Pero cuando mis ventas subieron el 1046, ya el que no me favoreció fue el crecimiento en los costos que fue del 12 y en los gastos que fue del 1326. Solo me favorecieron estos verdes. Y a partir de ahí dijimos que los gastos de administración eran los que estaban favoreciendo el margen. ¿Por qué el margen? Porque miren que ese margen al final terminó siendo creciente en los 3 años. Entonces ese margen nos mostró a nosotros un crecimiento significativo en los 3 años que tenía. ¿De acuerdo? El margen mostró un aumento del 8,59 al 9,42 y al 9,64. Con base en esto también definimos que toda empresa debe tener unas variables complementarias y después de esas variables tener definida unas metas. Y establecimos cuáles eran las metas mínimas que tenía que tener la organización. A partir de esto, y quiero que le presten atención a este juego, uno tranquilamente podría decir, entonces, ¿cuál era mi estructura ideal? ¿En qué sentido? Si yo quisiera jugar con una estructura, decir, activo corriente, activo a largo plazo, total activos, pasivo corriente, pasivo largo plazo, pasivo total, patrimonio, y yo aquí tuviera, ¿cuál serían mis costos, gastos? Voy a llamarlo aquí, utilidad bruta, gastos, utilidad operacional, interés, otros ingresos y otros egresos, utilidad antes de impuestos, impuestos y resultado. Yo podría tener, esta sería la estructura de mi negocio. Si uno define las metas en un negocio, y a partir de esas metas quisiera entender cómo debía ser mi estructura, uno casi que podría decir cosas como estas.
yo me voy para la estructura de, digamos, en este caso, para la estructura del balance y del estado de resultados y podría empezar a jugar con estas variables. ¿En qué sentido? Miren esto. Miren esto. Si yo, por ejemplo, digo que mis activos suman un valor de 15.000 millones, aquí tengo el valor de mis activos. Aquí podría poner cualquier valor. Podría escribir tranquilamente 100. Pero voy a poner el valor del activo real, 15.000 millones. Y yo estoy diciendo que de esos, yo quiero un endeudamiento máximo del 50%. Aquí tendría hasta dónde tolero mi pasivo. Y si yo estoy viendo que de ese pasivo yo quisiera máximo el 40 a corto plazo, el resto sería pasivo a largo plazo. Y si yo estoy diciendo que mi activo corriente es una razón de 1.2 del pasivo corriente, aquí tendría la estructura de corto. Entonces yo ya podría decir qué participación son los de largo de los de corto. Y vengo y digo el 76. ¿Y qué participación es el de corto? Este sería el estimado. Este sería el estimado. Y yo tranquilamente podría decir, venga, ¿y cuál es el real? Y en el real yo podría irme para acá y decir, el real, véalo acá. Lo acabo de sacar del análisis horizontal y vertical. Es 21 y es 79. No quiere decir que me dé preciso, pero estoy en una torta más bien cercana. Luego digo, ok, ¿y cuánto es el pasivo del activo? Ya lo había definido, el 50. Ok, ¿y cuánto fue el real? Me vengo para acá y yo digo, el real fue del 44. Ah, ok, o sea que estoy por debajo. Entonces, ¿cuánto sería el patrimonio según esta estructura? El ideal. Mi patrimonio sería eso. ¿Cuánto es el patrimonio de mi activo? El ideal, el otro 50. ¿Y en la realidad cuánto fue? Pues según la variación que tuve aquí, fue del 56. Entonces aquí voy sacando unas desviaciones. Listo. Y luego digo, ah, ok, ¿y cuánto era el pasivo corriente del pasivo total? Según esto, el 40, por lo tanto, el de largo plazo, el 60 restante. Y yo venía para acá y de este análisis, miren que no he hecho ningún indicador. Yo diría, ¿cuánto fue mi pasivo corriente? El 34, ok. Y el resto fue el 66. Entonces yo ya voy comparando el esperado y el real. Listo. Y ahí ya tengo mi balance. El día que yo tenga aquí cualquier decisión que vaya a tomar y ya diga, ¿cómo es la estructura de tu negocio? Vean aquí, 24, 76, 20, 30, 50, 50. Yo ya la tengo clara, porque estoy definiendo la estructura de mi negocio. Con solo conocer el volumen de mis activos, tendría cuál sería la estructura ideal de un balance. Luego en las ventas, decía, ¿cuánto fueron mis ventas? Yo puedo salir de dos datos. Uno, podría arrancar diciendo, ¿cuánto te querías ganar respecto a tu inversión? Yo quería que la rentabilidad de mi activo fuera del 6, entonces yo estaría diciendo, yo quiero ganarme siquiera el 6 de este. Me quiero ganar 938. Y me voy para el real y yo digo, me gané 959. Estoy cercano. Estoy cercano. Quiere decir que me la pude haber ganado. Pero si la midiera después de impuestos, cambiaría. Y a partir de ahí construyo la estructura del estado de resultados. La otra es que yo diga, para un nivel de ventas de 9,958, lo compararía contra el presupuesto, dato que no tengo aquí, y diría, si yo quiero que mi utilidad bruta sea el 45, por lo tanto mis costos van a ser 1 menos este, para que cuando yo reste de aquí a acá, el costo que yo voy a establecer acá debe darme el 45 que hablábamos. Perdón, el costo no, el margen. Si yo divido este, aquí está el 45 que tenía. Ese sería mi ideal, mi estructura ideal. Listo. Y diría, ¿y cuánto me dio? Siempre me paro acá. Me dio el 44. Tengo una desviación de un puntico. O sea que este
yo aspiraba que este fuera el 55, ¿y cuánto fue? El 56, pero voy cercano. Luego digo, yo quisiera que mi margen operativo fuera del 10. Entonces yo estaría diciendo, mis gastos van a ser, perdón, yo borro este porque este no iba, mis gastos van a ser, yo quiero que esto me dé el 10%. Por lo tanto, si yo llevaba el 45, es a esta utilidad quitarle ese 45 menos el 10 que quería que me diera, para que al restar y yo dividir, esto que dividiera acá me diera, perdón, yo estoy restando el 45, este debe pesar el 35, o sea que yo estoy quitándole a esto el 10%, entonces yo aquí tendría que pesarlo. Ok, entonces aquí ya vamos a llegar a la utilidad operativa. Entonces para ya la utilidad operativa yo necesito coger de mis ventas, esto debe pesar el 35, porque si yo venía ganándome el 45 y quiero llegar al 10, debe pesar el 35. De manera que cuando yo mida esto en la estructura actual, me va a dar el 10%. Volvamos esto en porcentaje. El 10%. Y por lo tanto, estos costos acá, estos gastos operacionales, ahí pesaban el 35. Vamos a ver cuánto me dio en la realidad. En la realidad me dio el 9.64. No le estoy poniendo decimales. Listo. Luego decía, mi carga financiera. Yo dije que mi carga financiera va a ser de lo que yo venda, quiero que sea máximo el 4. Toleraba hasta esto. ¿Para qué? Para que esta carga significara el 4. ¿Cuánto fue? Vengo para acá y fue del 3. Y así me voy yendo. Mi utilidad neta. Yo quería que mi utilidad neta fuera ¿cuánto? De esto fuera mínimo el 6. Entonces, entre otros ingresos y otros egresos, yo tendría la diferencia. Vamos a ver qué ocurriría. Como estos impuestos son el 32 de este, yo toleraría este hasta una tasa del 33 para este caso, porque hablábamos 2019. Por lo tanto, mi estructura ideal aquí es este menos este sería mi impuesto, y sería este, para llegar a 891, aquí tendría otros ingresos que me aumentarían, porque si yo digo 9.95 menos 3.98, voy en 5.97. ¿Cuánto me faltaba para llegar a ese? Tendría otros ingresos de 294 para llegar al final a la estructura de cuánto sería mi balance. Este sería el estado de resultados ideal. Entonces, mi estado de resultados, yo ya llegué a cuál sería la estructura ideal, volvemos a esto porcentaje, y cuál sería la estructura ideal. El 6. ¿Cuál fue la real? Utilidad antes de impuestos, el 7, y utilidad neta, el 6. Cuando uno se aprende a conocer su modelo de negocio de esta manera, usted en un momento dado dice 100, y ya tengo cuál debe ser la estructura ideal de balance. 100, y ya tengo cuál debe ser la estructura ideal de estado de resultados. Entonces, el día que me digan, doctor, ¿cuánto vendimos? 20 millones. El 10% de 20 millones debe ser mi utilidad y el 6 debe ser mi neta. Con unos costos del 55 de esos 20 millones, unos gastos del 35, y empiezo a conocer mi empresa por detalles. Eso es una lectura del estado de resultados y del balance a través del análisis horizontal y vertical. Es una forma de verlo. Aquí les quedan los datos. Con ese luego hicimos el capital de trabajo y determinamos cuál es la posición de la empresa en cuanto al manejo de la liquidez, ¿ok? En cuanto al manejo de los recursos, en cuanto al manejo de cartera, inventario y proveedores. Y determinamos que esta empresa tenía fondos ociosos por los 3. Luego hicimos todos los indicadores de endeudamiento y a partir de los indicadores de endeudamiento construimos, quedamos pendientes de este cash flow, bueno, no alcanzamos a trabajarlo, pero con este construimos todos los indicadores de deuda para evaluar el riesgo que tiene de deuda la empresa. Luego calculamos los márgenes y los indicadores de rentabilidad antes y después de impuestos y a partir de ahí determinar si la empresa generaba o destruía valor. Dijimos que desde el segundo año generaba valor. Miren este juego que voy a hacer acá.
Y esto les sirve a manera de interpretación a ustedes. Yo podría decir que el año 1 no generó valor y que el año 2, a partir de los activos, no lograba el rendimiento a pesar de que el dueño sí. Si yo hiciera solo este ejercicio y me vengo para acá y digo, en mi capital de trabajo me di cuenta que cartera e inventario no cumplían. ¿Qué hubiera pasado con el ROA si hubieran cumplido? Entonces me vengo para acá y le digo, si yo me hubiera traído el saldo ideal de la cartera al balance, pegar valores, y yo me hubiera traído el saldo ideal del inventario al balance, es decir, si hubiera cumplido cartera e inventarios, esos dos indicadores, yo no estoy diciendo vender más, yo no estoy diciendo bajar el costo, yo no estoy diciendo deber menos, simplemente recaudar adecuadamente y tener el inventario ideal. Eso es gerencia, ¿de acuerdo? Eso hubiera impactado positivamente el PKTNO, porque ya me daría no 16, sino 12, ¿ok? Y en algunos indicadores de rentabilidad, si al final del día eso yo lo vuelvo tesorería, porque aquí yo estaría planteando una diferencia en los activos me quedo de 520, esto me mejoraría sustancialmente y miren que él me estaría cambiando la rentabilidad de mis activos y la rentabilidad de, véalo acá, me estaría cambiando la rentabilidad y los indicadores para ver si favorecían o no favorecían. Esto yo lo debo calcular y medir cuando esté haciendo análisis de sensibilidad. Ok, miren que aquí este me bajó nuevamente a 613, ok, que es el que me está dando acá y me estaría afectando sustancialmente. 628, 613, aquí tendría 630. Como le estoy cambiando solo en el último año, aquí me estaría dando una rentabilidad del 630. Mejoraría mi ROA. No me cambia el costo, no me cambia lo demás, pero sí mejoraría el ROA de mi empresa, ¿ok? Entonces, uno tiene que tener en cuenta eso. Este me lo había subido a 4.5, en realidad dio 4.38. Listo. Luego me vengo por los indicadores de valor y en los indicadores de valor evaluamos la palanca de crecimiento, un inductor de valor estratégico, y evaluamos el EVA, otro indicador estratégico. Dentro de las organizaciones, esto es más o menos lo que podíamos haber planteado, y si bien uno hubiera querido evaluar dentro de esta organización una tablita de resumen, extraer el resumen de la estructura de lo que tenía en el balance y uno aquí en esta parte podría traer como, digamos, este es el balance y el estado de resultados. Aquí podríamos traer como los indicadores más importantes. ¿Cuáles indicadores podría traer uno acá? En cuanto a la liquidez y actividad, uno podría traer el PKTNO, la razón corriente, el margen EBITDA y la palanca de crecimiento. Entonces yo podría traerme de acá y decir, vea, la razón corriente me dio 1.37, me dio estos valores, y me los traigo, razón corriente. El PKTNO, valo acá, me dio el 16.51 y me lo traigo. El margen EBITDA, valo acá, me dio el 11.53 y mi palanca de crecimiento me dio el punto de tenta y véalo acá. Entonces yo tengo 4 indicadores estratégicos sobre los cuales empiezo a hacer mi principal análisis. Este sería un primer análisis. En cuanto a liquidez y actividad, la empresa está atrancando caja, es más lo que demanda que lo que devuelve, a pesar de que tiene una razón corriente mayor. Si quisiera hablar de los indicadores de endeudamiento y rentabilidad, podría traer la deuda total, el costo de capital, el ROA, el ROE y la tasa esperada. Entonces yo de acá podría traerme cuáles eran los indicadores más importantes de esos 3 que definimos. Entonces yo me traigo de acá. Endeudamiento total, el 37. Costo de capital, el 5. A esto decimal. ROA, ROE y TMRR. Y me traigo
los 3 años de esos indicadores. Miren que yo estoy haciendo una tablita de resumen muy sencilla de lo más importante y relevante del negocio. Aquí, ¿podría traerme los de los días de cartera, inventario y proveedor? Sí, puedo traerme aquí días de cartera, días de inventario y días de proveedor. Y me traigo ese ciclo de caja. Ese estaban dados aquí. Véalos acá. Días de cartera. Sacámoslos desde acá. Días de cartera. Días de inventario. Me los traigo de acá. Y días de proveedores. Si quisiera, para mejor análisis, me puedo traer hasta la meta y comparo. Pero digamos que sobre la mesa, sobre la carpeta en la junta directiva que le entrego a los socios, ellos tienen estas metas. Entonces acá ya me traje estos últimos indicadores. Y aquí por último me puedo traer el EVA. Digámoslo de acá. Me puedo traer el EVA. Si la empresa generó o destruyó valor. Y me traigo de acá el EVA. Si yo tuviera alguno que quisiera llamar como porcentaje sobre EVA, pues podría traerlo. EVA sobre las ventas. Y me traigo ese de acá. El 227. En esta hojita me quedó el resumen de toda la organización. En esta sola hojita tengo el resumen de lo que ocurre en la empresa. Esta hojita sería la que yo podría entregarle tranquilamente a una junta directiva para el análisis resumido los 15 de cada mes, si lo estuviera haciendo mensual. Entonces este era el primer ejercicio que quería invitarlos a mirar cómo fue el cierre del modelo de diagnóstico financiero. Un abrazo.